Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Estamos una vez más en este sitio agradecidos al Señor porque nos permite estar en este local donde se congrega su iglesia. Y hoy tenemos la continuación de la enseñanza que nuestro hermano, el pastor Pedro Jones, comenzó el domingo. Así que hoy vamos a pasearnos de la mano de él y guiado por el Espíritu Santo por el Antiguo Testamento y la vida de Jeremías y su contexto histórico. ¿Qué impacto hace esto en nuestras vidas? El saber que todo lo que ocurre a nosotros nos ocurre en un contexto histórico. Y es tal que el Señor Jesucristo marcó la historia en antes y después de Cristo. Así que cuando uno se refiere a que Dios visitó al mundo, Dios se hizo carne, lo hizo en una fecha específica y eso es maravilloso. Así que si Dios toma en cuenta el contexto histórico, ¿crees tú que no toma en contexto y en importancia tu situación, lo que estás pasando, tu lugar, tu familia? Es maravilloso pensar esto, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por esa oportunidad de poder meditar en estas cosas. Y damos gracias al Señor por la oportunidad de poder tener siervos del Señor que vienen a ministrarnos y a darnos tantas diversas aplicaciones de la palabra de Dios. Así que esto es regalo, tómelo como un regalo del Señor a la Iglesia Bautista Lumbrera. Quiero por favor que leamos en el Salmo 111, por favor. Salmo 111. Si me permiten pedirle que por favor nos pongamos de pie. Salmo 111. Y vamos a leerlo todos. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El Señor bendiga su palabra. Así que, sin más preámbulos, yo le voy a invitar al hermano Pedro John, por favor, para que pase aquí adelante y encomendar este tiempo. Hermano Pedro Jones. Bueno, una bendición de nuevo con vosotros esta noche. Disfrutar, gente hambrienta de la palabra de Dios. Realmente, cuando hay sabor por la palabra, es una bendición muy grande. Que hay gente que guste no solo leer la palabra, sino poner la palabra en práctica. Y realmente los que no han estado aquí el domingo, mis disculpas, porque se remonta lo que vamos a hablar esta noche sobre lo que vimos el domingo, pero muy en resumen contamos la historia de Osías, el último rey bueno que tuvo
Judá antes de que fuese destruido por Babilonia. Y en lo que habíamos estado viendo el domingo, dejamos a Osías en el campo de la batalla, porque Osías desde los 8 años empezó a buscar a Dios, dice Segunda Reyes 22, y ahí nos cuenta de cómo su pasión por la palabra que se descubrió allá en el templo, mientras que reparaban el templo, nunca cesó hasta el último suspiro de su vida. Y esa pasión por la palabra le llevó a una enorme, vamos a decir, le llevó a intentar una enorme transformación de la sociedad de las últimas 2 tribus que llamamos Judá, porque Israel se había dividido. Por lo que muy bueno su pasión, muy buena la transformación que él intentó. Pero como vimos en el final de la historia el domingo, terminó muerto en la batalla que se libró entre 2 reyes, y él se metió en medio de una batalla que no tenía, parece lo que dice Segunda Crónicas, porque Segunda Crónicas nos cuenta en paralelo la historia que Segunda Reyes nos cuenta. Y ahí dejamos a Osías, en que murió, pero con una eligia muy grande. Una eligia es una forma poética de contar la vida. Pueda que fue una canción, no sabemos, pero sí dice que cantadores y cantadoras cantaban los lamentos de Osías, porque haber perdido un hombre de la talla de Osías fue para Israel el último golpe, porque de ahí el colapso completo de Israel se dio en los próximos 20 años, en donde terminaron por 70 años en Babilonia. Y entonces vamos a tomar la historia desde ese punto en donde estábamos viendo, y nada más muy rápidamente ver, antes de entrar a Jeremías, Segunda Reyes 23. Y ahí desde el versículo 30, donde dice que los siervos llevaron el cuerpo de Osías en un carro desde Megiddo, donde había muerto, lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces, dice, el pueblo de aquella tierra tomó a Joacás, hijo de Osías, y lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó ¿cuántos meses? 3 meses. O sea, tenemos en este lapso 4 reyes después de Osías que terminan la triste historia del final del reino de Judá, y 2 tienen periodos cortos y 2 tienen periodos un poquito más largos que se resumen en unos 20 años. Luego de él dice que Faraón Necao, en el versículo 34, algunos de los que estuvieron el domingo recuerdan quién era Faraón Necao. El domingo hablamos de Faraón Necao, solo que leímos lo que Faraón Necao dijo en Segunda Crónicas 36:20, que después de la Pascua, que había celebrado la Pascua más importante que se había celebrado en cientos de años,
en el año 18 del reinado de Osías, después de todo esto, cuando Osías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis junto al Éufrates. Eso está en la frontera de Siria y Turquía hoy. Y Osías salió para enfrentarse a él, pero él le envió mensajeros diciendo: ¿qué tenemos que ver el uno y el otro con el otro, oh rey de Judá? No vengo contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra, y Dios, este es un pagano, me ha ordenado que me apresure, porque por tu propio bien deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Osías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras, versículo 22 de 2 Crónicas 36, las palabras de Necao que venían de la boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura y ahí murió. Entonces, volviendo a 2 Reyes, el mismo rey de Egipto, quien mató a Osías, quita Joacás y pone otro rey sobre el trono, y es Eliakim, hijo de Osías, en lugar de Osías su padre, y cambió su nombre por el de Joacim. Pero tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y ahí murió. Pero yo pensaba que los reyes de Israel estaban reinando sobre su país. Bueno, los reyes de Judá. ¿Qué hace el rey de Egipto quitando y poniendo un rey? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Luego, en el 24:6, ya tenemos Nabucodonosor, rey de Babilonia, en los días de Joacim, y fue su siervo por 3 años, versículo 1. Después se levantó y se rebeló contra él, y el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas, bandas de amonitas, y las envió Dios contra Judá para destruirla, conforme la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá, para quitarlos de su presencia. ¿Por qué? ¿Quién es Manasés? Manasés es el peor rey que ha tenido Judá en toda su historia, y es el abuelo de Osías. Reinó 55 años y tuvo capacidad de hacer mal como ningún otro. Lo mencionamos el domingo. Hizo pasar por fuego. Eso es una forma con un poco de pudor y bonito para decir que su hijo lo mandó a matar en los brazos de un malvado, horroroso ídolo que calentaban, y al rojo vivo ponían un bebé en las manos de aquel horroroso Dios. Y Manasés, el abuelo de Osías, hizo eso, además de muchas otras cosas malas. Y dice ese versículo que estábamos leyendo en el 24:3, ciertamente por mandato del Señor sucedió todo esto para quitarlos de su presencia por los pecados de Manasés. Es el abuelo de Osías. Los demás escritos de Joacim, todo lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes. Y durmió Joacim con sus padres, y su hijo Joaquín reinó en su lugar.
y luego seguimos leyendo. Y este es el episodio donde entran a Jerusalén, sitian Jerusalén. Jerusalén cae el año 587 y Nabucodonosor, dice el versículo 11, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiado, y Joacim, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia lo apresó en el año 8 de su reinado. Y versículo 17, entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Reinó 11 años. Este es el último rey en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y el capítulo que sigue cuenta toda esa triste historia y el final de Jerusalén y el destierro. Hermanos, qué aburrido. Yo pensaba que iba a venir a una linda prédica. ¿Por qué me hablan de aburrida historia si ya sabemos que a nadie le gusta historia, excepto un par de tontos por ahí? Bueno, primero es la palabra de Dios. Así que cuidado. Y dice Pablo en Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es para muy bien, entonces, ¿cómo nos ayuda eso? Esto aquí. A mí me gusta Juan 3:16, eso es bonito. A mí me gusta el Salmo 23, eso es lindo. Pero por Dios, Pedro, ten misericordia, trabajamos hoy, estamos cansados y nos vamos a dormir. Es porque Dios no está al margen de la historia, sino en medio. No. Es más, Dios tiene en sus manos la historia y dirige la historia al fin que Él busca. Si eso es lo que acabamos de leer. Todo esto pasó porque el Señor no perdonó lo que hizo el abuelo del buen rey Osías. Por todo lo bueno que hizo Osías, no canceló todo lo malo que su abuelo había hecho. Y bueno, pero todo esto tiene que ver con Jeremías. Me prometieron que Pedro iba a hablar no de los reyes, me iba a hablar de Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Busquemos Jeremías 1. Jeremías. Ahora, hermanos, hay 52 capítulos. Si yo le doy 1 minuto a cada capítulo, bueno, pues ya se va a hacer tarde. Y no lo voy a hacer. Pero sí voy a dar unos saltos para que veamos algunas cosas del libro de Jeremías. Pero lo que he leído es por los primeros 3 versículos, que dicen: palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. ¿Alguien sabe dónde está Anatot? Está como a 3 millas de Jerusalén. A quien vino la palabra del Señor en los días de... ¿Y quién era Osías? Hemos estado hablando un poquito de él, ¿verdad? Entonces, no puedes entender el libro de Jeremías sin entender Osías y su reinado. Es más, ¿quién más? Le da la fecha. En el año 13 vino la palabra en los días de Joacim.
hemos visto un poquito de él. Recuerden, él es el rey que sigue después de que muere Osías. Hasta el fin del año 11, ¿de quién? ¿Quién es Sedequías? Muy bien, hermanos, parece que no se me han dormido todavía. Rey de Judá hasta el destierro de Jerusalén en el mes 5. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo. Y así empieza el libro de Jeremías. Ahora, lo que es difícil para aún el que quiere leer el libro de Jeremías es que yo creía que estos reyes vinieron en orden, ¿no? Uno tras otro, ¿no? Uno reinó, luego reinó otro, son 5, junto con de Osías hasta el último. Pero cuando lees el libro de Jeremías, hay un capítulo que habla de un rey, y si sigues el orden cronológico del que hemos leído, a veces hay un capítulo fuera de orden. Y el libro de Jeremías tiene una profecía del último rey, después otra profecía del tercer rey, después otra profecía del cuarto rey, después del primer rey, después de Osías, y así van. Y entonces nos confundimos. ¿Por qué? Y solo voy a decir, porque no vamos a desenredar esto, hay mucha tinta, muchos doctorados, muchos eruditos que han gastado una vida tratando de ayudarnos a entender este enredo. Y pareciera que la mejor explicación que os puedo dar es que el libro de Jeremías podríamos visualizarlo. Recuerde que en aquel entonces tenían pergaminos, no tenían cosas como lo que tenemos, ¿verdad? Y entonces puedes verlo como unos rollos en donde van diferentes colecciones de mensajes que da Jeremías en diferentes momentos, y quien pone todo eso junto podría haber sido Baruch, uno de los que ayudó mucho a un escriba que ayudó mucho a Jeremías. Pues entonces, no en orden cronológico, sino por diferentes tópicos y temas que ayudan a entender una época. Recuerde, el libro de Jeremías es el libro profético más largo. Es uno de los libros más largos de toda la Biblia, 52 capítulos. Es el profeta que profetiza por más tiempo. Sabemos más de Jeremías casi que cualquier otro profeta, no solo de su momento y contexto, sino de lo que él sentía, porque este hombre, hermano, siente. Este es un latino. Este no es un frío americano, noruego, europeo, alemán, hermano. Este es un latino con corazón que arde. Y te va a gustar leer el libro de Jeremías porque, wow, qué feeling que tiene este hombre. Tanto feeling que se enoja con Dios, le echa en cara cosas, le dice cosas que da miedo. Solo Job habla así en el Antiguo Testamento. Todo el mundo conoce de Job, pero no piensa en que Jeremías también habló algo como Job. Dios mío, si yo dijera eso a Dios en una oración durante la iglesia, me echan. No se sabe en qué momentos Jeremías pronunció esas oraciones, pero si eran públicas, pues quizás hay razón por la cual estaban enfadados con él. Ahora, hermanos, para que entiendan un poquitito,
de lo que vamos a ver esta noche. Estábamos hablando el domingo que el gran imperio que dominó por muchos años, desde los tiempos de Isaías hasta el inicio del ministerio de Jeremías, unos 100 y resto años, es Asiria. ¿Sabe cuál es la capital de Asiria? Nínive. ¿Cuál es el profeta que es enviado a Nínive? Jonás, uno de los primeros profetas. Que Dios perdona a Nínive, pero luego Dios no perdona a Nínive, y Nínive, en el momento, si estudias las fechas que están en los primeros 3 versículos, coincide el inicio del ministerio de Jeremías con la muerte del último gran rey asirio, Asurbanipal. Después de Asurbanipal, Asiria va al basurero de la historia de reinos, y en ese colapso de Asiria entra Osías a hacer sus reformas. Ahora, hermanos, escúchame. Cuando Osías manda a reparar el templo, ¿qué creen que estaba haciendo? Para nosotros, ¿qué quiere decir reparar el tiempo? Reparar algo. Arreglarlo, ponerlo mejor. Y entonces, ¿qué visualizan cuando oyen que Osías manda a reparar el templo? Porque hay que reparar el templo si lo están usando todos los días. ¿Y por qué estaba lleno de ídolos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quiénes son paganos? Estamos hablando de el templo de Dios, donde está el Dios vivo, con el Shekinah, donde está el arca del pacto, y me dice que son paganos. ¿Quién lo ensució? Ahora, Manasés, ¿por qué lo ensució? ¿Y por qué hizo cosas en contra de Jehová? ¿Y por qué su corazón se entregó a otros dioses? Esto es muy importante, hermano, para entender el libro de Jeremías. Es que sin este preámbulo vamos a estar, como dicen en mi país, más perdido que la Llorona. Todo lo que habéis dicho es cierto, pero detrás de lo que habéis dicho hay algo más. No voy a pasaros por toda la historia de Manasés porque se me van. Pero hermanos, cuando en el tiempo de Manasés viene Asiria a por Israel, porque Israel desde antes, desde el tiempo de Ezequías y Osías son 2 de los mejores reyes del sur de Israel que llamamos Judá, las últimas 2 tribus. Esos reyes, algunos eran buenos. De ahí viene la línea que va a poner en el trono a Jesús, el Mesías, es la línea de David. Salomón, ¿qué hizo? En Primera Reyes 11 dice que Salomón, ¿qué? Después de haber construido el templo y todo lo demás dedicado al templo, ¿qué pasó en el capítulo 11 de Reyes? Mujeres extrañas. Se corrompió, pero ¿por qué tenía las mujeres extrañas?
¿Y por qué quería engrandecer su reino? Ansia de poder. Ahora, hermanos, recuerde que David hizo grande las fronteras de Israel. Y Salomón consolidó esas fronteras y están rodeados de enemigos mortales. David era un hombre de guerra, Salomón era un hombre de paz. Entonces, ¿cómo mantienes la paz? Bueno, hay un rey por ahí de tu gran enemigo. Pero si te casas con su hija, ese rey no te va a hacer un daño. El problema es que ese rey tiene dioses. Y cuando se casa con ella, ella viene a vivir a tu tierra y va a decir, pero, oye tío, tú tienes tu templo, pero yo tengo mis dioses. Y el arreglo que tienen es que ella viene con sus dioses. Y se va poblando Jerusalén con altares y templos a los dioses de las mujeres de Salomón. Pero todo eso está fuera del templo hasta el tiempo más o menos de Manasés. Pero en el tiempo de Manasés pasa algo. Porque si recuerdan, hermanos, Asiria termina con las últimas 2 tribus de Israel. Los lleva al destierro y llamamos a ellos las 10 tribus perdidas, porque se absorben entre las naciones y en parte los samaritanos tienen que ver con esas mezclas que se dieron porque los asirios no eran como los demás. Los asirios al propio diluían su enemigo cuando lo conquistaban y lo mezclaban con todos los demás para hacer desaparecer ese grupo humano. Nunca hubo en la historia, ni antes ni después, en el tiempo antiguo, un reino como Asiria. Era un reinado, un imperio dedicado al Dios de la guerra y vivieron todos sus años en guerra continua y por eso al fin ya estaban tan cansados de la guerra y se extendieron demasiado. Y cuando se extendieron demasiado, pues ya no tenían cómo cuidar tan gran imperio y entonces se les empiezan se le va de la mano. Porque ellos no gobiernan como gobernó Persia, cuando en Esdras leemos que Esdras es enviado junto con los demás por el rey de Persia para reconstruir el templo con dinero de Persia. La política de Persia era completamente diferente a la política de Asiria. Asiria nunca hubiera hecho eso. Ahora, en los días de Manasés, ¿sabe lo que sucede? Para arreglarse con el rey de Asiria, Manasés es obligado a construir un altar dentro del templo. Puedes leer del altar de bronce. Porque Asiria no solamente hizo a Israel pagar un montón de dinero para que no les atacara. Y no llevó meramente un montón de su gente para hacer, si ellos decían, usted tiene un buen alfarero, me lo llevo. Ellos llevaban lo mejor de todo y se lo llevaban. Pero ellos obligaban a la gente que ellos conquistaban a adorar a su Dios. Y el precio de lo que pasó con Israel cuando llevan las 10 tribus es que entran a Jerusalén y empieza dentro del templo adoración a dioses falsos. La razón es porque quieren la prosperidad económica, hermanos.
No quieren perder. Es una época cuando tienen dinero. Tenemos la arqueología de la época para saber que no estaba mal el tiempo. Y están dispuestos a hacer componendas para preservar un estilo de vida. No vamos a decir que nosotros hacemos eso, porque todos somos cristianos aquí, es una nación cristiana. Y aquí no tenemos dioses ajenos, pero viene un africano y tú lo llevas al mall y dijo, wow, qué lindo templo tenéis. Y los domingos vamos al templo a adorar nuestros dioses. Pero en la iglesia no se mete nunca esto. ¿Me explico, hermanos? Los dioses ajenos se metieron dentro del templo para preservar su estilo de vida. Ahora leamos Jeremías. Dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, versículo 5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que naciese, te consagré. Si Dios dijera algo así de ti, qué lindo, ¿no? You'd love that, wouldn't you? Give it to me. Y aquí tenemos 6 verbos en 2 pares. Te consagré. Literalmente, Kadosh es te hice santo. Te puse por profeta a las naciones. Pero yo creía que Jeremías era un profeta de Israel. Pues léete los últimos capítulos del libro de Jeremías y es todo hablando de otras naciones. Y entonces dije, sí, mi Señor, yo quiero ser profeta, qué lindo. No. Desde el primer no. En hebreo es más fuerte esa palabra. Aquí lo traducen a veces, Me doy por entender, hermanos. Desde el primer ya sabemos que tenemos un hombre diferente. Este hombre tiene las agallas, jovencito, de decirle no a Dios. Wow. That's the kind of guy God chooses. Not the pastor of the church. Ese no entra en el concilio. No sé hablar, es la excusa que da, y el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Y dice, fine, I'll say whatever you tell me to say. ¿Sí? Qué lindo. Wow, imagine if God put His words in your mouth and it's not your words. Wow. I mean, do it. Y es más, you gotta be fearless. No hay que tener temor. ¿Por qué no hay que tener temor? No, pero ¿por qué? En el primer llamado que le da, le dice, you can't be afraid. It depends on what words I put in your mouth. Maybe you will be afraid if you have to say those things. Hermanos, si Dios le pone unas palabras en su boquita que no son muy agradables, va a tener que tener miedo si no es que Dios lo llena de algo sobrenatural. Porque estoy contigo. Esos es los últimos versículos de Mateo 28. Estoy contigo hasta el fin. I'm with you through thick and thin.
El problema es que Dios brilla por su ausencia en muchos momentos de la pobre vida de este hombre. Where was God? I thought you said he was going to be with me. ¿Y qué hago yo en este pozo lleno de fango? ¿Dónde está Dios en este pozo lleno de fango? Y en efecto, Jeremías dice esto más de una vez. Mire, es que me engañaste. Es que me llevaste por mal camino. Me prometiste y mírame cómo estoy. ¿Acaso me dijiste que iba a estar conmigo? Wow. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo, and here's your mission statement. He puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Wow, but I thought there was a king around here. Yo creía que el que gobierna ahí en Asiria, pues yo creía que... No. Tú vas a tener autoridad. Wow, I like that. Para arrancar y derribar, destruir y... ¿Qué? Derrocar, pero mire, hay un rey aquí. Yo no estoy derrocando a nadie. Oh, this is getting complicated. Pero me gusta la última parte. Eso es lo que todos leemos. Edificar y plantar. That's nice. I like it. Y ese es su llamado. Houston, we got a problem. It's called politics. Porque en Israel tenemos dos partidos, republicanos y demócratas. Pero los dos partidos se llaman, uno es el partido de Dios y uno es el partido del diablo. Y el partido de Dios es el partido que dice, mire, Dios está en su trono y Él reina. Y como dijo Isaías, si nosotros en quietud y confianza creemos en Él, Él va a librarnos de cualquier mal. Y el otro partido dice, yeah, God's up there, we're down here. So when we got our enemy right at our doors, we better make a deal with somebody to save us. Entonces hacen negocios con Egipto. Porque somos gente bien inteligente. Se está desplomando a Siria. Siria ya no puede. Entonces hagamos un trato aquí con Egipto. Egipto siempre ha sido bueno con nosotros. Ellos nos han tratado muy bien y vamos con Egipto. Entonces tiene el partido pro Egipto, porque Egipto, si entramos en problemas, nos salvan. Y está el partido que dice, mire, de nada te va a servir Egipto, créame, creemos en Dios y ahí estamos. No nos metemos en las cosas de este mundo, estamos confiando en Dios. Y ahí están los dos partidos. El problema es que haya un cambio. Very big change. Cuando colapsa Asiria, viene y ha estado naciendo Babilonia. Oh. Y Babilonia está amenazando todo el orden global. You ever heard of global order? You ever heard of globalized? Nothing new. No hay nada nuevo aquí, hermano. Entonces estamos todos los alineados con Asiria
¿Y qué vamos a hacer con este bandidillo que está apareciendo en Babilonia? Sí, mire, mis compañías están alineados con Asiria. Y el gran problema del momento ahora es qué hacer con Babilonia. El problema que nosotros como cristianos tenemos es que tenemos la Biblia en nuestra mano y tenemos cuántos miles de años de historia después de este evento. Y we know the end of the story. Ellos no saben lo que viene. Igual que tú hoy no puedes decirme lo que va a pasar en 30 años. Y las decisiones que hacemos hoy son con la falta de información que tenemos hoy. Wow. Y no soy vidente. Pero Dios le dijo a Jeremías, aquí mando yo y usted va a tener autoridad. Wow. ¿Qué ves tú, Jeremías? Dice el Señor. Veo una vara de almendro. Bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para que se cumplirá. Qué cosa más rara, hermano. Excepto que en hebreo, almendro y velo es la diferencia entre shoked y shokad. Y el almendro, si vives donde yo vivo, la cosa más linda después de un difícil invierno es que empieza a salir una flor blanca, parece como the cherry blossoms. Y los almendros cubren las montañas de blanco. Y Dios le dice, yo cuido mi almendro. Yo shoked ni shokad. Mi palabra se cumple. Pero ¿qué es la palabra de Dios? Segunda vez vino la palabra que ves tú. Una olla hirviendo. That's the part I don't like. Porque la olla hirviendo es la situación internacional alrededor de Israel. Y lo que hay que saber es que al norte, al sur y al este de Israel está todo como ahora está en el mismo sitio hoy. ¿Dónde está Israel? ¿Qué está al norte? Turquía y Rusia. ¿Qué está al este de Israel? Al este, hermanos, al este. Bueno, Siria está al norte, pero al este de Israel está cerca Arabia y Jordania, Arabia, todo ese. Y al sur, Egipto. Y todo está hirviendo. Cuando hay un cambio del orden internacional, los pequeños dicen, tengo una forma de salir aquí a ver si yo puedo y vamos a ver. Hermano, es repetir la historia. Siria en este momento, cuando dice bandas de arameos, ¿sabe qué quiere decir? Bandas de gente como los que andan en Siria ahorita. Hermano, hay muy poca diferencia excepto el armamento que usan hoy. Pero el resto es muy similar al día de hoy. ¿Y qué dice Dios? Yo estoy poniendo el fuego debajo de la olla. No es que eso es por ellos mismos, es que yo puse el fuego. Y esa olla hierve porque yo lo hice hervir. Really? You mean what's happening in Syria? You mean what's happening in Turkey? ¿Me quieres decir lo que pasa en Egipto, lo que pasa en Siria? Es porque Dios se mete la mano ahí y hace que esto pase.
¿Cómo puede Dios hacer esas cosas horrorosas? Bueno, esa es la pregunta de muchos profetas. Lea el libro de Habacuc, contemporáneo. ¿Cómo vas a usar algo malo? Dios, hemos pecado, pero no como estos que nos van a liquidar. Desde el norte, dice versículo 14, irrumpirá el mal. Y hermano, vamos a ver desde el norte por el libro de Jeremías, el norte, el norte, el norte. Por el norte siempre entraba el enemigo a Israel porque tiene al lado el desierto y montañas y es mucho más fácil entrar por el norte. Y los enemigos están al norte. Y aunque esté Babilonia al sureste, van a subir y entrar por el norte cuando ataquen a Israel. Ciñe tus lomos. Levántate y diles todo lo que te manden. No temas ante ellos. Ya le dice 2 veces no temas. Porque hermano, lo que él tiene que hablar es para que te maten. Es que hemos quitado, el libro de Jeremías es un libro así muy light, muy fácil. Es un libro muy bonito, me gusta recortar 2 o 3 versículos de aquí y aquí, y qué bonito. Pero si leo el libro entero en su contexto, hermano, y no saco fuera de contexto a un texto para un pretexto, wow. Hermanos, el libro de Jeremías es uno de los libros más difíciles del Antiguo Testamento. Pero es uno de los más lindos. Porque el día que usted prenda el televisor y vea la noticia y esté asustado, recuerde que el fuego debajo de la olla no es por los nombres que ves en las noticias, es porque Dios no está al margen de la historia. He's in the middle of it? No, he's not in the middle of it. Él tiene la olla. Y él calienta la olla cuando quiere y enfría la olla cuando quiere. Wow, no, I don't like that. Entonces me quiere decir que él es culpa de lo que pasa allá en Siria. Bueno, yo no dije eso, nada más que ahí dice. Es la Biblia, hermanos, lo siento. Bueno, dice, vea, what a horrible thing. Versículo 18, hermano. Would you love this for your life? Esta es la vida. En un versículo, aquí está la vida de Jeremías. Miserable vida. Yo te he puesto hoy como ciudad fortificada. Wow, that's cool. Como columna de hierro. Muro de bronce. I like that. Contra toda esta tierra. I mean, I love my country. Contra los reyes. I mean, I gotta say things against. What about those tweets? Sus príncipes. De la familia real. The son-in-law, the mother, the wife, the whatever. Sus sacerdotes. Now I got the pastor in trouble. This is your call? You're going to be against the pastor? And everybody else in your country? No. Find another job. El pueblo de la tierra. In other words, you against everybody. It's me and God against everybody. That's what you would like to do for the rest of your life. I'm sure your wife or your husband wouldn't like that.
Okay, so you're called. Entonces eres llamado, está bien, pero tu esposa o tu esposo, eso sí que no. Pelearán contra ti. Okay, so lo que le pasa a este pobre es porque ya se lo dijo Dios desde antemano. I told you, Jeremiah, this is what. But does he have a choice? Do you have a choice? Well, you can choose not to. You can choose to say, I resign. I quit. Yo no voy a hacerlo. And he says it again. Lo único que Dios dice es, estoy contigo. That solves it all. I'm with you. That's the only promise he's got. He doesn't even promise to save his life. So when you got water up to your neck and you're drowning in mud and horrible smelly stuff, oh, he's with me. Okay, that's good. I like that. At least you're with me. Down here in the mud hole. Sáqueme de este lugar para librarte. Y Dios fue justo con su palabra. Nunca murió. Pero casi tico. Muchas veces casi. That's what it means to be a man or woman of God, because truth is in God. En un mundo post-truth, now we live in the post-truth era. We don't even know what truth is, so we say we live in the post-truth. After the truth, so now we have no truth. ¿Cómo es esto? Vivimos en la época post-verdad. Ya no es postmoderna, es post-verdad. Porque ya ni sabemos qué es la verdad. Es tu verdad, mi verdad, contra tu verdad, y la verdad de él, y la verdad de ella, y ya está, y toda la verdad, y vale todo. Pero la verdad está fuera de mí. La verdad está fuera de ti. La verdad está centrada en Dios. Y la verdad está en Dios. Y si tú vas a ser un hombre o mujer de Dios, Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y este es el hombre más libre en todo Israel, en todo Asiria, porque él es el único que entiende la verdad en su momento histórico. Wow. But he didn't think he was very free. I'll tell you that right now. Este no se sentía libre, pero era el más libre de todos, porque sabía la verdad. ¿Quieres ser un hombre o mujer de Dios? You want to be a man or a woman of God? Bueno, estudia el libro de Jeremías. Solo estoy dando como un appetizer. Vas a la casa y puedes leer el libro de Jeremías. Ese es el primer capítulo. Ya solo faltan 51 capítulos. Y bueno, vamos bien, solo son, ni son las 9. Hermano, porque se me calienta el corazón, se me estira la lengua. La verdad no es autónoma. ¿Por qué llamamos la época que ya pasó postmoderna? ¿Qué es la modernidad? La modernidad nace con hombres que dijeron, pienso, entonces soy.
I think, therefore I am. All right. I passed that test. Don't talk to me. We call it the Enlightenment. En castellano sale muy raro. Siglo de luces. Cuando la luz de que el hombre es autónomo y no depende de Dios se prende, pero se apagó en la época postmoderna. Y si quieres ver lo que pasa cuando eso sucede, ve al post-truth, que es peor que el postmodern. La verdad no viene del hombre, viene de Dios. Hermanitos, ¿por qué tengo mi biblioteca aquí conmigo? This is the only truth. Lo que tienes en tus manos, hermano, es la única verdad que existe autónomamente, fuera de ti, fuera del lugar de la tierra en que vivas. Este es, hermano, perdone que lo diga, pero no hay otra verdad. Esta verdad está sobre todas las verdades. Este rey está sobre todos los reyes, perdone, hermanos. Y esto está por encima de todo. Pero, hermano, esto y la gran lección, la segunda lección del libro de Jeremías, es que esta verdad no está guardado en la gaveta. It is not private truth. Este no es verdad privado. Esta es verdad pública. Esta verdad se inserta en medio de los grandes imperios, en medio del pueblo de Dios, en medio de los sacerdotes. Esta verdad está, no voy a decir palabras ticas, perdone, casi se lo dije. Porque aunque no lo crea, soy creyente. Ay, Dios mío, cómo quisiera estar predicando en Costa Rica para poder decir una palabra tan linda, que es tan mala en la mayoría de vuestros países. Esta palabra friega, esta palabra molesta, esta palabra enoja, esta palabra causa división, esta palabra es problemática. Porque es pública. Y cuando es pública, whoa, then you're in trouble. Si no lo crees, try putting this on top of your school books at school. A ver la reacción. ¿Por qué tenemos que tener ediciones que no parezcan Biblias? Ahora, hermanos, lo que hemos leído en vuestras Biblias, habéis visto en vuestras Biblias, no importa cuál es la traducción tuya. ¿Verdad que la mayoría de vuestras traducciones tienen una parte del texto que es en prosa y otra parte que es en poesía? La buena parte del libro de Jeremías, it's poetry. Estaba en casa de un chico el otro día y está aburrido porque ahora en el verano, como se va a graduar, el próximo año le asignaron introducción a la poesía y está aburrido de estar leyendo de poesía. Hermanos, y le dije, ¿sabes qué? Y me habías enseñado una Biblia de estudio que había comprado y le dije, vea en tu Biblia cuántos libros proféticos son poesía. Y lo primero que dice una introducción a la poesía hebraica, bueno, no es como la poesía en inglés o español o otro idioma. This is really crazy. Okay, I know, yo entiendo Pablo, Romanos, Gálatas, justificación por la fe, proposiciones, argumentos, lógica, and poetry.
se presta para todo, hermano. Just try to translate Pablo Neruda. 20 poemas de amor salen horrorosas en inglés, hermano. Ni me dan ganas de amar a nadie leyéndolo en inglés. Si yo le declamo eso a la mujer, dice, búsquete otro porque este no me hizo el clic. Traduzca Don Quijote al inglés, hermano. Qué pereza leerlo. I hate to tell you, but that's like reading the book of Jeremiah in English or Spanish. Hacen el mejor intento, hermano, pero pierdes la buena parte de todo porque tiene juegos de palabras, tiene juegos de ritmo, métrica. Y Dios elige esa forma para decir la verdad. Poesía. Esta tarde estuve en un museo de West Palm Beach. Y cuando voy entrando del Norton Museum, ¿sabe lo que dice a la izquierda? Beauty is truth. Belleza es verdad. Eso es exactamente lo que lees en un comentario sobre el libro de Jeremías. Cuando se están desplomando los reinos de la tierra, cuando parece que la violencia y la brutalidad y la sangre que corre y la horrorosa forma que ejecutan y que no puedes quitar de tu mente, cómo violan, cómo Dios revela su verdad a través de una apasionante poesía, hermano, que arde más que Pablo Neruda en castellano. Porque el hebreo aquí, hermano, es bien fino. Supera en todos los sentidos tu preferido poeta. This is una carta de amor a la humanidad. He loves you. And when he wants to tell you he loves you, he doesn't say, you are justified by faith. Perdón, hermano, no me estoy mofando, porque Pablo también tenía un corazón, pero nosotros los seres humanos hemos rebajado a Pablo y hemos rebajado buena parte de la Biblia a algo tan racional que, hermanos, me dan ganas de ir corriendo ya. Porque no arde, no hay feeling. Y hoy el joven quiere algo irracional, porque el amor es irracional, es una locura. Hermano, cuando se me entra el yerno que Dios me dio, tuve que aceptarlo, pero me costó. Hermanos, well, this is a little parenthesis, this is free, perdone. Mi hija se enamoró, es que va un chico americano, hermano. Primero, que Dios lo perdone, que no me escuche. Allá las selvas, las espesuras selváticas. Y se encuentra una chica rubia que mata sin piedad una culebra que cocina en el fuego. Y wow, he was a football player. He liked all the cheerleaders and the cheerleaders liked him. And I should have known when he gave my daughter a